cómo vemos el pulmón, y eso es importante saberlo. Entonces acá tenemos el pulmón, vemos las costillas aquí, otra costilla me tapa un poco a mí, acá vemos la parte de adentro del pulmón, esto es una zona de consolidación, y arriba de la zona de consolidación vemos la pleura. Pero ustedes, ¿quieren conocer realmente lo que es pulmón? Vengan conmigo. Estamos hoy nuevamente acá para hablar de un tema muy actual como es la ecocardiografía pulmonar en tiempos del COVID. Para empezar a tratar este tema, la pregunta que uno siempre se hace es ¿qué traductor tengo que utilizar? De los tres traductores que generalmente se tienen en todos los equipos, hay uno que es sectorial, otro que es lineal y el otro que es el convex. El sectorial es el que utilizamos normalmente para hacer ecocardiografía cardíaca. Esta tiene muy buena profundidad, muy buena definición en profundidad, pero no tanto en la parte superficial. Lo que nosotros necesitamos son traductores que tengan alta frecuencia para tener buena definición en la parte superficial. Acuérdense que lo que estamos queriendo ver fundamentalmente es la pleura y algo muy pegadito a pocos centímetros de la pared torácica. Por lo tanto, los dos traductores que podemos utilizar con mayor precisión para ver estas estructuras son el lineal y el convex. Cualquiera de ellos podemos utilizar. El lineal es el que utilizamos para ver carótidas y el convex es aquel que utilizamos para la parte abdominal. Tiene multifrecuencia, por lo tanto, lo más probable es que cualquiera de los dos nos dé una muy buena definición para hacer ecocardiografía pulmonar. ¿En qué porciones del tórax nosotros tenemos que posicionarnos para hacer la ecocardiografía pulmonar? Fundamentalmente tenemos que ver el tórax en dos líneas. Una línea que va por arriba, la línea mamilar, y otra línea que pasa por el medio del esternón. Ahí nos van a dar 4 zonas en las cuales podemos investigar el pulmón. La primera zona es arriba y a la derecha. Esta sería superior derecha, inferior derecha, superior izquierda e inferior izquierda. Fíjense ustedes que con estas posiciones, en la inferior izquierda, por adentro tenemos que saltear el corazón. El pulmón se encuentra por afuera. O sea que tenemos que tratar de buscar en la inferior izquierda, tener el cuidado de irnos hacia afuera, hacia la línea axilar. También trazamos una línea en la línea axilar anterior que todos conocemos. Y ahí vamos a ver por debajo de la axila 2 zonas que podemos analizar y estudiar también por medio de la ecocardiografía la parte pulmonar. De esta forma podemos tener las 4 áreas y fíjense cómo ponemos el traductor en forma tangencial a las costillas. Por lo tanto, vamos a ver las costillas en forma tangencial o en eje corto para los que hacemos ecocardiografía. La parte axilar, podemos tener la parte axilar interna y también vamos a la parte posterior del tórax donde podemos analizar la ecocardiografía pulmonar. ¿Cómo veríamos nosotros entonces una ecocardiografía pulmonar cuando es el pulmón normal? Lo primero que se va a encontrar desde la superficie hacia la profundidad va a ser la pared torácica. Inmediatamente por debajo de eso vamos a encontrar las costillas. Estas costillas, que son 2 estructuras en las cuales son hiperrefringentes, pero que nos dan una profunda y oscura imagen de sombra acústica, nos van a delimitar una porción en el medio, un segmento en el medio, que es el espacio intercostal. Nosotros tenemos que analizar acá las estructuras que se encuentran entre las 2 costillas y en el pulmón. Fíjense ustedes que es importante saber dónde está la altura de las costillas porque lo que se encuentra por arriba, esto no es pulmón y lo que analizamos por debajo, esto sí es pulmón. Entonces, para empezar a definir dónde está la pleura, tenemos que observar que se encuentra entre las costillas por debajo de la línea de las costillas. Esto, una primera línea intensa, hiperintensa, eso es la pleura. Esa pleura generalmente nos va a delimitar la porción externa del pulmón en sí mismo. Ya mirando adentro del pulmón vamos a obtener estas líneas que se encuentran en horizontal, ahí, estas líneas y que se van repitiendo. Estas son reverberancias. Acá tenemos la pleura y ahí tenemos las líneas A. Ahora bien, si nosotros empezamos a ver un pulmón normal pero ya respirando, vamos a tener estas imágenes. Fíjense que acá nosotros vamos a ver las costillas, la sombra acústica, las imágenes en alas de murciélago. Acá tenemos la pleura y ahí tenemos las líneas A. Por debajo de las costillas vamos a tener una línea densa, que es la pleura, y más por debajo no tenemos que tener nada, porque esto es un pulmón bien aireado en el cual no transmite el sonido. Esto es un pulmón normal y así se lo ve. Cuando queremos analizar la pleura en sí, es una estructura que tiene 2 membranas. Una membrana que es la pleura parietal, que está en contacto con la parte de las estructuras torácicas, y la membrana que está en contacto con el pulmón, que es la pleura visceral. Entre ellas hay líquido y la pleura tiene un movimiento. Generalmente, cuando el proceso inflamatorio afecta
al pericardio, estas engruesan, se empieza a aumentar la cantidad de líquido entre las membranas y esa cantidad de líquido hace que se pierda el movimiento de escurrimiento. Esto se llama sliding, es el escurrimiento o el deslizamiento de una capa sobre otra y esto se pierde cuando hay un proceso inflamatorio de la pleura. Fíjense cómo se ve el sliding en un paciente normal. ¿Ven? Hay un movimiento de escurrimiento entre una y otra membrana. Por debajo tenemos las líneas A, por lo tanto este paciente es normal. De los patrones de ecocardiografía pulmonar que tenemos que analizar bien es el normal, que estábamos viendo recién, qué pasa cuando hay edema intersticial, qué pasa cuando hay consolidación y qué pasa cuando tenemos derrame pleural. Lo veremos ahora. Bueno, el segundo patrón ecocardiográfico pulmonar que debemos reconocer es el de edema intersticial. En este momento, fisiopatológicamente, los fluidos empiezan a acumularse alrededor de los alvéolos, acumulándose en los tabiques, pero todavía el pulmón tiene aire dentro de los alvéolos. Por lo tanto, las estructuras que nosotros vamos a tener que reconocer tenemos que ver desde el punto de vista fisiopatológico del edema intersticial. ¿Cómo veríamos en tomografía estos edemas? Acá podemos ver que en tomografía aparece como vidrio esmerilado. Son las imágenes en vidrio esmerilado. No están muy blancas todavía, no se ven muy blancas porque está un pulmón todavía aireado. Fíjense, esto es aire, se ve oscuro y negro en tomografía, pero acá se ve ya gris. Estas zonas grises son las zonas de engrosamiento pleural, engrosamiento de los tabiques y edema intersticial. ¿Qué es lo que nosotros vemos siempre y nos están diciendo los cometas? Los cometas o las líneas B. ¿Cómo las vemos nosotros? Bueno, lo que tenemos que ver es como si en esta tomografía sacáramos o ampliáramos este rectángulo rojo y lo pusiéramos acá, vamos a ver que las zonas en las cuales tenemos ya ese edema intersticial van a empezar a tirar líneas que están adheridas a la pleura. Estas líneas generalmente tienen diferentes densidades. Esas diferentes densidades, cuando las vemos con ecocardiografía, nos van a dar estas sombras acústicas que son similares a un cometa, como cola de cometa sería este, por ejemplo. Lo que vemos acá es que estas líneas que te tiran verticales y que hacen desaparecer las líneas horizontales, que eran las A, se denominan líneas B. Estas son las líneas verticales B, que ya nos están diciendo que ese pulmón empieza a tener líquido y empieza a tener patología. ¿Cómo vemos estas líneas? Generalmente cuando estamos viendo, como en este caso la ecocardiografía, podemos observar las edemas y podemos ver estas líneas que se mueven en forma vertical y que hacen desaparecer a las líneas A que eran las horizontales. Estas son las líneas B, ya son patológicas y nos están hablando de cierto nivel de edema por lo menos en el pulmón. El próximo punto es la consolidación. Cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio que va increciendo, las líneas, el espacio intersticial se llena de líquido y empiezan a colapsar los alvéolos, que también se empiezan a llenar de líquido en algunos casos, interalveolares engruesan y todo el pulmón empieza a desaparecer, el oxígeno, el aire, deja de tener aire, entonces las imágenes pasan a ser condensadas. Lo único que queda cuando le sacamos el aire es el pulmón en sí mismo. Y el pulmón en sí mismo, cuando vemos con las imágenes por ecocardiografía, se parecen mucho al tejido hepático, al tejido de hígado. Entonces, cuando nosotros queremos ver una consolidación, lo que nosotros tenemos que ver son imágenes similares al hígado. Es como una hepatización del pulmón. Eso, fíjense, cuando nosotros tenemos el desplazamiento del aire y solamente la estructura pulmonar, las estructuras que nosotros vamos a ver, fíjense acá, en este caso son, acá, fíjense, áreas de consolidación periféricas, áreas de consolidación periféricas, sin aire. El aire en la tomografía se ve negro. Acá, fíjense, se ve, no tenemos aire adentro. Esto es lo que se llama Lichtenstein como imágenes similares al hígado. Cuando nosotros estemos viendo y en una porción donde tiene que haber pulmón aparece una imagen similar al hígado, lo que estamos viendo es un área de condensación, fundamentalmente, o una hepatización. ¿Cómo las vemos con ecopulmonar? De esta forma. Fíjense, acá tenemos que reconocer las estructuras, tenemos que reconocer las costillas que nos están dando las imágenes oscuras. Ustedes pueden ver ahí, 1, 2 imágenes costillas. Acá vemos la pleura engrosada, fíjense cómo está engrosada la pleura, esa. Y abajo de la pleura vemos esta estructura. Esa estructura que se encuentra por debajo, fíjense que no tiene aire, por eso la vemos y la empezamos a ver como estructura de tejido. Ese tejido es muy similar al tejido hepático. Por eso Lichtenstein dijo que esta es una hepatización del pulmón, condensación.
Cuando nosotros tenemos que analizar las estructuras y ver cuál es lo que estamos viendo, acá podemos ver, dentro de las líneas amarillas de puntos están la sombra acústica de las costillas. Entre las costillas el espacio intercostal. En la parte media superior en rojo nosotros vamos a obtener acá, vamos a tener la pleura. Y por debajo de la pleura una zona que está con forma de tejido, que no es el tejido habitual del pulmón. El pulmón, como tiene aire, no se ve. Entonces lo que tenemos acá es una zona pulmonar, porque se encuentra por debajo de la pleura, pero tenemos una imagen estructural de tejido. Esto que está acá es pulmón sin aire. Esto es una zona de condensación. Esto es la hepatización del pulmón, zona de consolidación. Esto se ve generalmente en las neumonías graves, cuando hay cierto ya grado de compromiso intersticial que ha sacado el aire del pulmón y aparecen estas imágenes. El otro punto que hay que tener en cuenta es el derrame pleural. El derrame pleural nosotros en tomografía la vemos como se ve acá, y hay dos cositas que hay que tener en cuenta en este sentido. Primero, que el derrame siempre se deposita en la zona de mayor declive. Significa que si el paciente está acostado, el pulmón, el líquido se encuentra en la región posterior. Si yo quiero ver un pulmón y analizar dónde hay líquido, por ahí el paciente lo tengo que sentar. Cuando yo lo siento al paciente, puedo hacerle desde la espalda, empezar a analizar hasta dónde comience y a dónde termine. Generalmente, al ponerlo sentado al paciente, el líquido se deposita en las bases pulmonares. Fíjense cómo veríamos en la ecografía pulmonar, sería de esta forma. Como el líquido pleural en este caso es muy ecogénico, lo veríamos absolutamente negro, como se ve acá. Acá vemos un pulmón colapsado y fíjense la estructura similar al hígado. Esto sería un pulmón colapsado sin aire en su interior y esto sería líquido. Este es el derrame pleural. Entrando ya en el tema actual del COVID, tenemos que decir que cualquiera de estos 4 patrones que hemos discutido recién se pueden ver en pacientes con COVID. Ya sea el vidrio esmerileado, cuando tenemos el intersticio comprometido, el empedrado, también se ve con el intersticio comprometido. Fíjense, se van a ver las imágenes de cola de cometa. Vamos a ver los espacios de consolidación y también las imágenes de derrame pleural, en mucho menor medida, pero también la vamos a ver. ¿Para qué es importante esto? Porque los pacientes pueden ser seguidos con ecocardiografía como son seguidos con tomografía. Fíjense que en este trabajo sobre 81 pacientes de Wuhan, en los cuales fueron seguidos con tomografía, en el día 5 prácticamente no tenía nada, solamente unas pequeñas áreas de hiperdensas, en la cual era vidrio esmeriliado. El día 15 fue empeorando, fíjense cómo empezó a tener líquido ya en los espacios interlobulares, fíjense, y en cambio acá en la parte del día 20 este paciente empeoró, ya tenía líquido y tenía derrame y tenía todas las zonas de condensación en la parte periférica. O sea que el seguimiento en los días es muy importante hacerlo con tomografía o con ecocardiografía. ¿Cómo la veríamos con ecocardiografía? Vemos ahora. ¿Cómo veríamos nosotros esta evolución con ecocardiografía pulmonar? Fundamentalmente que podríamos ver todas las estructuras que hemos analizado hasta ahora. Líneas A, que el paciente con pulmón es normal. Acuérdense que dentro de los primeros 5 o 6 días con el paciente infectado con COVID pueden tener el 50% pulmones normales. Por lo tanto, pueden ser normales si el paciente está asintomático. Pero cuando empieza con síntomas, generalmente aparecen las líneas B. Las líneas B, haciendo desaparecer las líneas A, nos está diciendo que ya hay edema intersticial. Si esto sigue evolucionando y empezamos a tener ya el tejido comprometido, donde desaparece y colapsan los alvéolos, estos pacientes van a tener zonas de consolidación. Y el derrame pleural acá lo pongo en rojo. ¿Por qué? Porque solamente el 5% de los COVID tienen derrame pleural. O sea que por un lado, el paciente con COVID positivo que tenga un derrame pleural tiene mal pronóstico, pero el paciente en el cual estamos dudando de que tenga COVID, si tiene derrame pleural, pensemos que es otra neumonía, que es otra pleuresía, pero no por COVID. Por lo tanto, si tenemos una curva de pronóstico en el seguimiento con ecocardiografía pulmonar, podemos decir que el 50% pueden tener pulmones normales hasta los primeros 4 días. Cuando el paciente empieza con síntomas, ya podemos empezar a tener áreas de edema intersticial y lo vamos a ver con las imágenes, las líneas B. Pero si el paciente tiene condensación, estamos en el día 8, la alta probabilidad de mal pronóstico aumenta. La aparición de derrame pleural en pacientes que tienen COVID positivo es realmente de muy mal pronóstico. Bueno, si les gustó este video, suscríbanse al canal que es absolutamente gratuito, así van a recibir información de los videos que podamos ir subiendo. También pueden comentarme lo que ustedes quieran y si les interesa algún tema en especial los podemos ir tratando.